4 obispos alemanes, de momento, porque probablemente serán más, han decidido admitir a la comunión a los protestantes, a los luteranos casados con católicos. Es verdad que esto, según ellos dicen, va a hacerse caso por caso, es decir, estudiando la circunstancia de cada uno. Bueno, esto es lo que ellos pretenden, pero probablemente, por desgracia, después en la práctica, en las parroquias, se hará un coladero donde ese caso por caso será visto con ojos de enorme tolerancia, como está sucediendo con la comunión de los divorciados vueltos a casar. Es verdad, hay que decirlo, que el Papa personalmente ha dado el visto bueno a esto. En el vuelo, en la rueda de prensa durante el vuelo de regreso desde Ginebra, donde estuvo hace poco visitando el Consejo Mundial de las Iglesias, el Papa se refirió a esto y dijo que el documento de los obispos alemanes sobre este asunto le parecía positivo porque era restrictivo, no abría la mano a que todos los protestantes casados con católicos pudieran comulgar y por lo tanto a él le parecía que era un documento que se podía llevar a la práctica, pero no podía ser aprobado por la Conferencia Episcopal, porque entonces tendría validez para la Iglesia Universal, sino que tenía que ser aprobado en cada diócesis por el propio obispo. Es cierto que el derecho canónico establece esto, permite esto, pero habla de que se permita la comunión a los luteranos cuando están en peligro de muerte y por lo tanto, dice, y en otras situaciones que se supone que tienen que ser situaciones equivalentes al peligro de muerte, que no es el caso. La devaluación de la Eucaristía pone a la Iglesia en el límite de lo que se puede tolerar. Por desgracia es algo que lleva ya sucediendo desde hace mucho tiempo. Vemos en la mayor parte de las parroquias católicas cómo la práctica totalidad va a comulgar y, sin embargo, una pequeña minoría va a confesarse. Eso significa que o bien los católicos practicantes son todos buenísimos que no cometen pecados o que muchos de ellos están comulgando en pecado mortal. Es una, repito, devaluación grave, es una ofensa grave a la Eucaristía. Esto se ha aumentado con la aceptación a la comunión de los divorciados vueltos a casar, nunca oficialmente proclamada, hay que decirlo, pero caso por caso y después ampliándolo en la práctica con un sentido equivocado de tolerancia, vemos que eso ha aumentado. Ahora va a pasar lo mismo con los protestantes que están casados con católicos. Se dice que va a ser caso por caso, cuando, insisto, debería de ser caso por caso, pero equivalente al peligro de muerte. Y probablemente, muy probablemente, lo que va a ocurrir es una manga ancha, un coladero donde comulguen todos los que quieran comulgar. Esto plantea a priori una serie de cuestiones de enorme importancia. Esto para empezar, por ejemplo. Se va a poner de manifiesto más aún la división de la Iglesia, es decir, habrá diócesis que no lo permitan, en Alemania ya han dicho 7 obispos que no lo van a permitir, y diócesis que sí lo permitan. En función del obispo, una cosa es pecado y una cosa no es pecado. Esto no es serio. Y si mañana cambia el obispo y el nuevo es restrictivo y dice que no quiere, los que comulgaban ya no pueden comulgar, o al revés. Esto de verdad no es serio. Y luego, no solamente eso, ¿por qué en Alemania van a poder comulgar los protestantes y no van a poder comulgar los luteranos en Estados Unidos, por ejemplo? O miembros de otras comunidades eclesiales, los anglicanos o los presbiterianos, por ejemplo. ¿Por qué van a poder comulgar unos sí y otros no? ¿Y por qué en Alemania sí y en Holanda o en Bélgica o en Estados Unidos, donde haya comunidades protestantes, o en España, aunque sean minoría, por qué en esos sitios no? Es decir, estamos ante un problema que, aunque se plantea desde la perspectiva de la Iglesia local, es decir, desde la diocesana, tiene una repercusión universal. Sigue habiendo cuestiones. Los protestantes, los luteranos, tienen un concepto distinto de Eucaristía. Ellos creen no en la transustanciación, sino en la consustanciación. Bueno, pero es que además ellos no tienen el sacramento de la confesión.
Por lo tanto, ellos, salvo que fueran perfectos, ellos van a ir a comulgar en pecado mortal, no tienen la confesión. ¿Y por qué motivo no van a poder hacer lo mismo los católicos? Al fin y al cabo, los católicos van a creer plenamente en eso que van a hacer, mientras que los protestantes posiblemente no, van a tener un concepto distinto de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Por ejemplo, dentro de los luteranos, la corriente mayoritaria, la corriente liberal, permite el aborto, no lo considera un pecado. Por lo tanto, habrá luteranos que vayan a comulgar y que quizá han abortado sin haberse confesado. ¿Por qué a los católicos no les van a permitir lo mismo? Y quien dice el aborto dice otras cosas que forman parte de una doctrina y de una moral muy distinta, cada vez más distinta de la católica. Vivir juntos los novios entre los protestantes no es ninguna falta, por supuesto con relaciones sexuales incluidas. Es decir, ¿por qué ellos pueden comulgar y los católicos no pueden comulgar? Es decir, crea una serie de problemas, repito, de primera magnitud. Además, también crea problemas ecuménicos. Los ortodoxos han dicho que de ninguna manera ellos aceptan esto. Es decir, cuando se estaba hablando de la comunión de los divorciados vueltos a casar, se miraba a la Iglesia ortodoxa y se decía, no, la Iglesia ortodoxa permite un segundo matrimonio. Ahora, en cambio, ya no se mira a la Iglesia ortodoxa. Los ortodoxos han dicho que no y de ninguna manera. Ahora ya no se mira a la Iglesia ortodoxa, ya la Iglesia ortodoxa no interesa. Sin embargo, va a quedar como la más firme garante y defensora de la verdad y de los sacramentos, si se hace esto. Un grupo, no sé cuánto es el número, pero un grupo de sacerdotes de una de esas 4 diócesis que ya han permitido la comunión a los protestantes, un grupo de sacerdotes de la diócesis de Paderborn, han dicho que ellos no lo van a hacer, porque ellos son fieles en primer lugar a Cristo y al magisterio eterno de la Iglesia, que ellos no van a dar en sus parroquias la comunión a los protestantes. ¿Qué va a hacer el obispo? Que sí que está a favor, que es el primero además que ha dicho que está a favor de esto. ¿Qué va a hacer el obispo? ¿Los va a suspender a divinis? Porque no quieren dar la comunión a los protestantes, los va a relegar al ostracismo dentro de la diócesis. Esto realmente es un problema grave. Pero por encima de todo, en la Eucaristía está Jesús, es Jesús Eucaristía. ¿Qué queda de aquello que dijo San Pablo? El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. ¿Qué queda de esto? Yo me hago preguntas para las cuales no tengo todavía la respuesta, pero lo que intuyo es realmente muy grave. Y solamente me atrevo a decir, ¿no estaremos quizá crucificando de nuevo a Cristo? Hago esta pregunta, ¿no estaremos de nuevo crucificando a Cristo? Y por eso exclamo diciendo, pobre Jesús. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.